Un pequeño collarín D, aquí lo tenemos en verde, de 200 gramos, puede deslizarse sobre la porción AB, sobre la porción AB de la barra que está doblada en la forma que se indica en la figura. Si se sabe que la barra gira alrededor del eje vertical AC a una razón constante y que alfa, aquí está alfa, es igual a 30 grados y R es 600 milímetros. Determine el intervalo de valores de la rapidez V para la cual el collarín no se deslizará sobre la barra. Entonces hay que determinar el intervalo de valores de la rapidez V para el cual el collarín no se deslizará sobre la barra. Si el coeficiente de fricción estática entre la barra y el collarín es 0.3. Hay que tener en cuenta aquí que la figura está en isométrico. Vamos a ubicar un origen en el centro de curvatura y entonces el eje X estaría en la dirección de R o de ρ, que vendría siendo el radio de curvatura. Esa sería la dirección X. Y luego Y estaría en la dirección, sería paralelo a el vector V, velocidad. Entonces Y más o menos viene así. Y Z sería el eje vertical. Entonces, si la partícula está por aquí, vamos a considerar que este es el collarín, es un punto que se mueve en el espacio, eso quiere decir partícula, entonces el movimiento circular viene dado en el plano XY, es decir, viene dado de la siguiente manera, ahí. Está en el plano horizontal XY. En este problema sí hay que tomar en cuenta la fricción, por eso nos dan aquí el coeficiente de fricción estática. Eso quiere decir que hay un movimiento inminente del collarín, que puede ser hacia arriba o hacia abajo de la barra. Vamos a considerar primero el movimiento inminente hacia abajo de la barra. Entonces, en ese caso, si el movimiento inminente es hacia abajo de la barra, la fricción va a estar hacia arriba. Vamos a suponer que este punto sea la partícula, es decir, el collarín. Se puede elegir cualquier punto del collarín, el que resulte más fácil. Entonces, si este punto es el collarín, ahí ubicamos los ejes normal y tangencial. El eje normal hacia el centro de curvatura. Acá ya hemos puesto el eje normal horizontal porque ya estamos graficando el movimiento circular en un plano horizontal. El eje tangencial estaría en este punto y saliendo de la pantalla. Y este eje sería un eje paralelo al eje Z. Sería por aquí, paralelo al eje Z. Estaría ubicado en el collarín. El eje Z lo he ubicado aquí en el centro de curvatura. Pero como me interesa la dirección únicamente, aquí le voy a poner Z. Si se desea, se le puede poner Z', pero la dirección es la misma. Cabe aclarar que esta figura está en el plano XZ, digamos, para compararla con esta otra figura. Y es el diagrama de cuerpo libre del collarín. La barra está acá ubicada como referencia, pero en realidad debe estar graficado solamente el collarín. Están graficadas las fuerzas que actúan sobre el collarín. Entonces hacemos hacia arriba positivo del eje Z y hacemos sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Entonces en el eje Z, ¿qué tenemos aquí en el diagrama de cuerpo libre? Tenemos de N, tenemos la componente seno. Entonces colocamos N seno del ángulo alfa. Más de F tenemos la componente coseno. F coseno de alfa, es decir, la componente adyacente al ángulo alfa, menos mg es igual a 0, o también esto es igual a mg, y esto va a ser para nosotros la ecuación 1. Y también hacia la derecha horizontal tenemos sumatoria de fuerzas en la dirección normal es igual a masa por aceleración normal. Y entonces en el eje normal tenemos la componente n, pero la componente coseno, que sería n coseno de alfa. Y de f tenemos la componente seno, pero hacia la izquierda, menos f seno de alfa. Es igual a
masa por aceleración normal, v cuadrado sobre rho, radio de curvatura. Y a esto le llamamos la ecuación 2. Entonces, rho le estamos llamando al radio de curvatura como de costumbre, que sería lo mismo que r en el problema, es decir, 600 milímetros. Cabe recordar que estamos en el caso de movimiento inminente hacia abajo. Hacia abajo. Y por eso el vector fricción lo hemos colocado hacia arriba. Entonces, teniendo esas dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es calcular cálculo de la fuerza N. ¿Cómo? Eliminando F. Entonces vemos que aquí la segunda parte, F, tiene un signo positivo y un signo negativo, pero el coeficiente aquí es coseno y aquí es seno. Entonces arriba multiplico por seno y abajo por coseno. De tal manera que me quedan dos términos iguales con signos diferentes que al sumarlos van a ser eliminados. Entonces arriba multiplicamos por seno de alfa. Me quedaría n seno cuadrado de alfa. Aquí estamos la ecuación 1 multiplicándola por seno de alfa. Más f y me quedaría seno por coseno. Seno de alfa por coseno de alfa. Es igual a mg por seno de alfa. Eso es la ecuación 1 multiplicada por el seno de alfa. La ecuación 2 la multiplico por el coseno de alfa. Sería n coseno cuadrado de alfa, n coseno cuadrado de alfa, y acá me quedaría menos f seno de alfa por coseno de alfa. Es igual a m v cuadrado sobre rho por el coseno de alfa. Eso es la ecuación 2 multiplicada por el coseno de alfa. Al momento de sumar esas dos ecuaciones se va a eliminar este término y me va a quedar n factor común por seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Entonces simplemente queda n. Y acá en la suma de estos puedo sacar un factor común m y me quedaría por g seno de alfa más v cuadrado sobre rho coseno de alfa. Luego vamos a realizar el cálculo de f. ¿Cómo? Eliminando n. Entonces, para eliminar n, tiene que tener acá seno por coseno y abajo también seno por coseno. Y uno con signo positivo y otro con signo negativo. Entonces arriba voy a considerarlo toda la ecuación 1 por coseno. Sería n seno por coseno más f coseno cuadrado más f coseno cuadrado es igual a mg coseno de alfa. Eso es la ecuación 1 multiplicada por el coseno de alfa. Luego la ecuación 2 por el menos seno de alfa. Entonces sería menos n seno de alfa por coseno de alfa. Y aquí con este menos se hace más, me quedaría más f seno cuadrado de alfa. Es igual a menos mv cuadrado sobre rho por el seno de alfa. Y eso es la ecuación 2 multiplicada por el menos seno de alfa. Al momento que los voy a sumar, se va a eliminar efectivamente n. Vamos a continuar por aquí y me quedaría f, factor común, seno cuadrado más coseno cuadrado, ese es 1. Entonces aquí me queda simplemente f. Y acá saco un factor
común m. Y me quedaría por g coseno de alfa, menos v cuadrado sobre rho seno de alfa. V cuadrado sobre rho seno de alfa. Entonces ya tenemos los valores de n y de f, pero para el caso de movimiento inminente hacia abajo. Luego tenemos que hacer que el valor de la fricción no supere el valor máximo, que es el coeficiente estático por la normal. Entonces reemplazamos fricción, sería lo que hemos hallado, m, abre corchete, g coseno de alfa, menos v cuadrado sobre rho seno de alfa. Esto tiene que ser menor a el coeficiente estático por la normal. La normal sería m, abre corchete, g seno de alfa, más v cuadrado sobre rho coseno de alfa. Simplificamos m con m y me quedaría g coseno de alfa menos v cuadrado sobre rho seno de alfa es menor, y acá el coeficiente estático multiplica a ambos términos. Mu s por g seno de alfa más mu s por v cuadrado sobre rho coseno de alfa. Este término lo vamos a pasar al primer miembro a restar y sacamos un factor común g, y me quedaría g por el coseno de alfa menos mu s seno de alfa. Y este miembro va a pasar al segundo miembro a sumar. Y sacamos un factor común v cuadrado sobre rho. Sería por seno de alfa más mu s coseno de alfa. Y despejamos v cuadrado. Quedaría v cuadrado mayor a g rho. Este rho pasa a multiplicar. Sería g rho por coseno de alfa, todo esto, menos mu s seno de alfa, sobre todo esto, seno de alfa más mu s coseno de alfa. Entonces de aquí se puede obtener una velocidad mínima. Velocidad mínima, porque dice que v cuadrado tiene que ser mayor, tiene que sobrepasar. Entonces de aquí sale la velocidad mínima. Quiere decir que cuando el movimiento inminente es hacia abajo, esto quiere decir una fricción hacia arriba, entonces la velocidad debe sobrepasar un cierto valor para que el collarín no deslice. Y luego lo único que hay que hacer es reemplazar. Sería v cuadrado mayor a g, 9.81, por rho, 0.6 metros, 600 milímetros. Y por el coseno de alfa, alfa en este caso es 30, menos mu, que sería el coeficiente de fricción estática, 0.3, según el problema, por el seno de 30, sobre seno de alfa, sería seno de 30 más 0.3 mu sub s coseno de alfa. Ahí obtenemos que v al cuadrado tiene que ser mayor a 5.5468, y entonces se obtiene que v tiene que ser mayor a 2.3552 metros sobre segundo. Redondeando sería v tiene que ser mayor a 2.36 metros sobre segundo, de manera que el collarín no deslice. Luego analizamos el movimiento inminente hacia arriba de la barra, y entonces en ese caso
la fricción sería hacia abajo. Si aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje Z es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje N, normal, es igual a masa por aceleración normal, vamos a obtener un valor de F pero con el signo cambiado con respecto al caso anterior. Entonces F va a ser igual a M, abre corchete, por V cuadrado sobre ρ seno de alfa, menos G coseno de alfa. Y N se va a mantener, es decir, N va a ser M, abre corchete, G seno de alfa, más V cuadrado sobre ρ coseno de alfa. Entonces hay que cuidar que el valor de F no supere el valor máximo de la fricción, que es el coeficiente estático por la normal. Reemplazando, F sería igual a M, abre corchete, V cuadrado sobre ρ seno de alfa menos G coseno de alfa. Tiene que ser menor a el coeficiente estático por la normal, que sería todo esto. M, abre corchete, G seno de alfa, más V cuadrado sobre ρ coseno de alfa. Entonces se va a ir M con M y mu sub S va a multiplicar ambos términos. Sería V cuadrado sobre ρ seno de alfa menos G coseno de alfa menor a mu S por G seno de alfa más mu S por V cuadrado sobre ρ coseno de alfa. Este término lo paso al primer miembro a restar y saco un factor común V cuadrado sobre ρ y quedaría por seno de alfa menos mu S coseno de alfa. Es menor a este término, lo paso al segundo miembro a sumar y saco un factor común G. Me quedaría por mu S seno de alfa más coseno de alfa. Y despejo V al cuadrado. Sería menor a ρ, pasaría a multiplicar y entonces quedaría Gρ por esto de aquí, que sería mu S seno de alfa más coseno de alfa sobre todo esto de aquí, seno de alfa menos mu S coseno de alfa. Entonces de aquí se va a obtener una velocidad máxima. Velocidad máxima. Es decir, una velocidad que no se puede sobrepasar si se quiere que el collarín no deslice. Y esto es para el caso de movimiento inminente hacia arriba. Es decir, vector fricción hacia abajo. Reemplazando tendríamos V cuadrado menor a G 9.81 por ρ 0.6 por mu S 0.3 seno de 30 más coseno de 30 sobre seno de alfa seno de 30 menos mu S 0.3 coseno de 30. De donde se obtiene que V cuadrado no debe sobrepasar 24.8981. Es decir, V no debe sobrepasar 4.9898 metros sobre segundo. Redondeando, V no debe sobrepasar 4.99 metros sobre segundo, de manera que el collarín no deslice. Entonces, intersectando ambos intervalos, tendríamos que V debe ser mayor a 2.36 metros sobre segundo.
pero no debe sobrepasar 4.99 metros sobre segundo, de manera que el collarín no deslice. Esa sería la respuesta.